Muy bien. Iniciamos entonces nuestros ejercicios, por favor, atentos con lo que vamos a desarrollar acá, chicos. Vamos a ver lo que es los ejercicios de calorimetría. ¿Está bien? Listo. Ya. Esa pregunta lo respondo justo en un ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Por favor. Ahí cuando hay un ejercicio que vamos a hacer justamente de cambio de fase, y ahí lo vamos a, ahí lo respondemos. ¿Está bien? Por favor. Listo. Pregunta número uno, mira, dice, hallar el calor específico de un cuerpo que al ganar 300 calorías aumentó su temperatura de 10 a 40 grados centígrados. La masa del cuerpo es de 2 gramos. A ver, entonces miren, lo primero que vamos a decir, vamos a obtener acá o vamos a darnos cuenta es que un cuerpo ha ganado calor. O sea, entonces vamos a decir por acá, ha ganado calor. Y ese calor que ha ganado, ese calor ganado es igual a 300 calorías. ¿Sí? Listo, ha ganado 300 calorías. ¿Qué más dice? Dice que aumentó su temperatura de 10 a 40. Si vemos que hay dos temperaturas, una temperatura inicial y una temperatura final, entonces nosotros podríamos conocer cuánto vale ese cambio de temperatura, ¿cierto? ¿Y cómo se obtiene él? Restando la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso sería 40 menos 10 y la variación de temperatura sería de 30 grados centígrados. ¿Está claro? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la masa del cuerpo es de 2 gramos. Listo. Entonces, nosotros sabemos que el calor que gane o que pierda un cuerpo, ¿no? Esa cantidad de calor, chicos, es la misma, o se calcula de la misma forma, se obtiene mediante se mata, ¿no? O macetas, como ustedes gusten. Calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Listo, reemplacemos nada más, miren. El calor que ha ganado, dice en este caso ha ganado, es de 300 calorías. Va a ser igual al calor específico por la masa vale 2 kilogramos y la variación de temperatura vale 30 grados centígrados. Estamos trabajando en las unidades correctas que se ha pedido, se ha solicitado en un inicio, ¿no? Listo, desarrollemos por favor, acá hay 60, 60 pasa a dividir, ¿y cuánto valdría el calor específico, chicos? ¿Cuánto valdría el calor específico? 300 sobre 60. ¿Cuánto sería? 5, ¿sí o no? 5 ¿qué? Sus unidades del calor específico es calorías por gramo grado centígrado. Ahí está. Eso serían las unidades entonces del calor específico para este cuerpo, ¿no? Ahí está. Listo, chicos. Preguntas, por favor, a ver, alguna consulta, dudas. Estaba sencillo, ¿cierto? Solamente es aplicar la ecuación del calor, nada más. ¿Sí? No te olvides que si tú tienes calor ganado o el calor perdido, se obtiene mediante la misma ecuación. Es la misma ecuación que se utiliza, ¿ah? No es otra. Para el calor ganado y el calor perdido no son diferentes. Es la misma ecuación que se va a utilizar para las dos. Listo. Pregunta número 1, entonces, resuelta, ¿sí? Consultas, dudas, por favor, alguien. O pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, ¿no? Listo. Siguiente pregunta entonces. Vamos a avanzar porque hay preguntas luego que están muy bonitas y que nos va a tomar tal vez algunos cuantos minutos para poder explicarlo. Pregunta número 2 dice, un cuerpo de capacidad calorífica, mira la capacidad calorífica, ¿recuerdas cómo se calculaba la capacidad calorífica de un cuerpo? ¿Mm? ¿Recuerdas cómo se calculaba? ¿No? Esa era otra forma de medir, ¿no? La capacidad calorífica dice, recibe 600 calorías cuando se encontraba a 30 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final del proceso? A ver, ¿cómo sería esto de acá, chicos? ¿Recuerdas cómo se calculaba la capacidad calorífica? Un momentito, por favor. Disculpen, un ratito, chicos. Listo, a ver. Les decía, vamos a hacer el número 2. Vamos a volver a leer. Dice lo siguiente. em, un cuerpo de capacidad calorífica 20 calorías por grados centígrados recibe 600 calorías cuando se encontraba a 30 grados centígrados. ¿Cuál será entonces, dice la temperatura final del proceso? ¿Ya? A ver, vamos a extraer los datos. Sí, mira, la capacidad calorífica, lo explicamos qué era la capacidad calorífica también. Eh, la capacidad calorífica, vamos a extraer los datos primero por acá. Ahorita lo volvemos a explicar, ¿sí? Es 20 calorías
por grado centígrado. Sí, mira, a ver, voy a volver para que lo puedas ver. Por acá está, mira. A ver. Acá está, mira. Capacidad calorífica. ¿Ves? Es la cantidad de calor que gana o pierde por cada grado que varía su temperatura. En este caso no interfiere la masa. Mientras que en el calor específico sí interfiere la masa, en la capacidad calorífica no. Simplemente es la cantidad de calor que gana o pierda por cada variación de temperatura. ¿Sí? Ahí está. Sí lo vimos, sí lo vimos. Listo, entonces mira, decimos, la capacidad calorífica por acá es de 20 calorías por grado centígrado, ¿sí? Dice que recibe 600 calorías. 600 calorías, ¿qué sería para nosotros? Sería el calor, ¿sí o no? Entonces el calor que recibe sería de 600 calorías. ¿Está bien? Cuando se encontraba una temperatura de 30 grados centígrados. Ah, mira, o sea, su temperatura inicial era de 30 grados centígrados. ¿Qué nos preguntan ahora? ¿Cuál será la temperatura final del proceso? ¿Mm? ¿Cuál es la temperatura final del proceso? Nos están diciendo. ¿Está bien? Listo. Ya está. Recordemos que de esta temperatura inicial y esta temperatura final, nosotros podríamos calcular ¿qué cosa? Podemos calcular la variación de temperatura, ¿sí o no? ¿Qué es la variación de temperatura? Es la temperatura final menos 30. Listo, ya tenemos la variación de temperatura. ¿Y cómo se calculaba la capacidad calorífica? Hace un momentito lo acabo de poner, ¿no? Es la cantidad de calor que se suministra a un cuerpo por cada variación de temperatura. ¿Listo? Ya está. Entonces reemplacemos nada más, mira. La capacidad calorífica sería 20. El calor es de 600 calorías. Y la variación de temperatura sería temperatura final menos 30. Ya está. ¿Cómo resolvemos esto? Todo él pasa a multiplicar, todo él pasa a multiplicar, pero el 20 pasa a dividir. O sea, sería, mira, temperatura final menos 30 va a ser igual a 600 sobre 20. ¿Cierto? Ya está. Por lo tanto, claro, saldría 30, por lo tanto la temperatura final ya lo puedes decir cuánto vale. Saldría 60, ¿cierto? 60 grados centígrados. Listo, ya está. Eso sería todo, ¿sí? No te olvides, por favor, acá, cómo se calcula la capacidad calorífica, pues, ¿no? Calor sobre variación de temperatura. Esa sería la forma de calcularlo, ¿sí? Listo. Ahí está, chicos. Pregunta número 2 resuelta. Consultas, dudas, por favor. ¿Ya? Entonces es importante también saber cómo se calcula la capacidad calorífica que tiene un cuerpo. Vuelvo a repetir, es la cantidad de calor que se debe suministrar para hacer cambiar en 1 grado centígrado a ese cuerpo, ¿no? Para hacerlo variar en 1 grado centígrado. Listo. Es distinto al calor específico, ¿no? Porque acá solamente se refiere entre temperatura, ¿no? Entre el calor y la temperatura, ¿no? Nada más. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio entonces. Pregunta número 3. A ver, ¿qué dice? Se calienta 5 gramos de agua entregándole 80 kilocalorías. Ah, mira, kilocalorías. Si inicialmente su temperatura fue de 20 grados centígrados, hallar su temperatura final. A ver, tenemos en primer lugar, vamos a extraer los datos. A ver, tenemos agua y nos dan su masa de agua. La masa de agua que vamos a calentar es de 5 kilogramos. Pero tú sabes que la masa no tiene que estar en kilogramos, ¿sí o no? ¿En qué tiene que estar? En gramos. Por lo tanto, 5 kilogramos, ¿cuántos gramos hay? Habrá 5.000 gramos, ¿cierto? Perfecto, ahí está, muy bien. Ya tenemos la masa de agua. ¿Qué más dice? Se le otorga o se le entrega 80 kilocalorías. ¿Qué cosa es eso? Eso es el calor. O sea, hay un calor. Esta masa de agua va a ganar calor. ¿Cuánta cantidad de calor gana? 80 kilocalorías. Pero tampoco no podemos tenerlo en kilocalorías. Vamos a ponerlo en calorías, nada más. 80 kilocalorías sería 80.000, ¿sí o no? 80.000 calorías. Ya está. Eso es 80 kilocalorías, ¿no? 80.000. Nos dice también que inicialmente su temperatura fue de 20 grados centígrados. O sea, su temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Y si es que tú a esta cantidad de masa
le otorgas esta cantidad de calor, ¿qué debe pasar con su temperatura? ¿Debería permanecer igual? No, su temperatura va a cambiar. ¿Sí o no? Su temperatura va a variar, va a tener una temperatura final entonces. Y eso es justo lo que nos piden calcular. ¿Cuánto es la temperatura final? Entonces nosotros decíamos, o vamos a decir, si es que hay una temperatura inicial y luego vamos a tener una temperatura final, tenemos que saber cuánto ha variado de temperatura y esto se obtendría restando la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Ya está. Esto es lo primero que vamos a extraer de los datos. Ahora lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. El calor que gana o pierde, pero en este caso está ganando, se calcula como se mata, ¿no? Calor específico por la masa por la variación de temperatura. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto es el calor? A ver, mira, 80.000. 80.000 calorías. Pregunta, ¿cuánto es el calor específico del agua? Porque estamos hablando de agua. ¿El calor específico del agua cuánto es? 1. Muy bien, excelente. La masa de agua que estamos haciendo variar su temperatura sería 5.000. ¿Sí? Y la variación de temperatura lo acabamos de encontrar, ¿no? Sería temperatura final, que es lo que queremos hallar, menos la temperatura inicial que sería 20. Listo. A ver, ya podemos resolver por acá, mira. Se van a ir estos tres ceritos con estos tres ceritos de acá. Te quedaría 80 entre 5. 80 entre 5, ¿cuánto es? 16. 16 es igual a este 1, ya no cuenta, ¿cierto? 1 por cualquier valor va a salir ese mismo valor. Tendríamos por acá entonces temperatura final menos 20. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto valdría la temperatura final, chicos? El menos 20 pasa a sumar y quedaría 36 grados centígrados y eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Nosotros ya lo sabíamos que íbamos a obtener una mayor temperatura, porque estamos asignándole calor. Esta masa de agua está ganando calor, por lo tanto su temperatura tendría que haberse incrementado, ¿no? Y ahí está, mira, lo estamos comprobando. Está incrementándose hasta un valor de 36. ¿Está bien? Listo. Pregunta número 3 resuelta. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda, por favor, hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? ¿Consultas? ¿Dudas, consulta, por favor? ¿Nada? ¿Está claro entonces, cierto? Listo, muy bien. Pasemos a al siguiente ejercicio, ¿sí? Pregunta número 4, a ver. Ya, muy bien. ¿Qué dice la pregunta número 4? Dice lo siguiente. A ver, un ratito. Ya, a ver. Dice, se mezclan 100 gramos de agua a 80 grados centígrados con 50 gramos de agua a 20 grados centígrados. Nos están preguntando cuál es determinar la temperatura de equilibrio. Claro. Y eso nosotros lo sabemos, o sabemos que va a haber una temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura, ¿sí o no? Tenemos un cuerpo que está a 100 gramos, que está a 80 grados centígrados y tenemos otro que está a 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si los ponemos esos dos en un recipiente, los mezclamos, ellos dos van a llevar a establecer, van a juntarse y van a establecer una temperatura común para ellos, ¿no? A la cual estamos llamando la temperatura de equilibrio. Listo, entonces vamos a desarrollarlo utilizando un diagrama lineal. Mira cómo se utiliza este diagrama lineal, ¿ah? A ver, ¿qué decimos? Tenemos por acá en primer lugar, vamos a poner en este diagrama, chicos, eso sí, lo vamos a ordenar de manera que los de menor temperatura van a la izquierda y el de mayor temperatura va a la derecha, pues, ¿no? A ver, el agua de 20 grados centígrados, acá vamos a poner él es agua. Él es agua. ¿Sí? Él es agua. Se encuentra a 20 grados centígrados. Tiene una masa de 50 gramos. Tiene una masa de 50 gramos. ¿Listo? Y su calor específico de él, ya sabemos cuánto vale, ¿no? Vale 1 caloría por grado centígrado, ¿sí? Listo, esto es para la primera sustancia que vamos a mezclar. Para la segunda sustancia, perdón, también es agua.
pero se encuentra a 80 grados centígrados y la masa que hay de él es de 100 gramos. Entonces ponemos por acá 100 gramos. Su calor específico, como también es agua, va a ser lo mismo. Va a ser una caloría por grado centígrado. ¿Listo? Ya está. Entonces tenemos que llegar a esta temperatura de equilibrio. A esta temperatura de equilibrio le vamos a llamar, vamos a dejarlo ahí, temperatura de equilibrio. ¿Sí? A ver, esta temperatura o esta sustancia que está a 20 grados centígrados, para que aumente su temperatura, ¿qué tiene que haber sucedido? Tiene que haber ganado calor. O sea, acá hay un calor ganado, ¿sí? Calor ganado. Mientras que esta temperatura, para que disminuya su valor, va a tener que haber perdido calor. ¿Está bien? ¿Y qué nosotros sabemos según nuestro equilibrio térmico, nuestra ley cero de la temperatura? Se debe cumplir que el calor ganado más el calor perdido debe ser cero. O sea, vamos a ponerle acá calor ganado y acá sería calor perdido, ¿no? No han puesto calor 1 y calor 2, no hay problema. Entonces ponemos por acá el calor ganado, mira, más el calor perdido tiene que ser igual a cero. Chicos, y nosotros sabemos que tanto el calor ganado como el calor perdido se calcula de la misma forma, ¿cierto? Entonces vamos a calcularlo, mira. El calor ganado es con respecto a él, a esta sustancia, y el calor perdido con respecto a esta sustancia, ¿sí? Ambos se encuentran en fase líquida, por eso solamente lo utilizo directamente en la ley cero. Entonces diremos por acá, para el calor ganado, ¿qué necesito? Aplica se mata. A ver, calor específico del agua, en primer lugar, por acá, calor específico del agua, por la masa de agua para esta primera sustancia, masa de agua, por la variación de temperatura, ¿sí? ¿Listo? Para esta variación de temperatura. Más, para la siguiente, para el calor perdido, mira, también sería calor específico del agua, porque también es agua, masa del agua, vamos a ponerle masa 2, por su variación de temperatura. Y esto debe ser cero. Reemplacemos, por favor. A ver, mira, para la primera sustancia, para el que gana, su calor específico vale 1. Su masa vale 50. Su variación de temperatura, ¿cómo sería? La variación de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. O sea, sería temperatura de equilibrio menos 20. ¿Listo? Ya está. Más ahora, para la otra sustancia, sería su calor específico también vale 1. La masa que él tiene vale 100. ¿Listo? Y la variación de temperatura sería temperatura final, que es temperatura de equilibrio, menos 80. ¿Listo, chicos? Y esto es igual a 0. A ver, desarrollemos, por favor, desarrollemos. ¿Qué saldría por acá? A ver, ¿cómo desarrollaríamos el? Podríamos multiplicar directamente. Mira, vamos a multiplicar directamente. Sí, sería 50 veces la temperatura de equilibrio. Luego ya te voy a mostrar otra forma en la cual puedes hacer más rápido. Por ahora vamos a multiplicar nada más. El 1, sabes que no va a afectar, así que sería 50 por temperatura de equilibrio menos 50 por 20, que sería 1000, ¿sí o no? 1000, ¿cierto? Ya está. Más por acá, ahora sería 100 veces la temperatura de equilibrio menos 100 por 8 saldría 8000. Y esto es igual a 0. Listo, a ver, 100 más 50, por acá quedarías 100 veces la temperatura, 150 veces la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Igual a ¿cuánto? Sumamos menos 1000, menos 8000, saldría 9000 por acá, ¿no? Por lo tanto, la temperatura de equilibrio, ¿cuánto valdría? A ver, ¿cuánto valdría, chicos? 9000 sobre 150. ¿Cuánto saldría? 60. 60 grados centígrados. Y esa sería entonces para nosotros nuestra temperatura de equilibrio, chicos. Ahí está. Listo. Eso es lo que nos piden, ¿no? Nos piden la temperatura de equilibrio, mira. Listo, ahí está. Esa sería entonces la forma de encontrar esta temperatura, ¿sí? Muy bien. Preguntas, consultas, dudas, por favor. A ver, si hubiese alguna consulta, alguna duda, chicos. ¿Está claro? A ver, ¿está claro lo que se ha hecho?
¿Sí? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. Siguiente ejercicio. Vamos a seguir profundizando un poco más en los siguientes ejercicios que vengan. Pregunta número 5, de la misma forma, mira, dice, en un calorímetro de equivalente en agua, 80 gramos, que está a 0 grados centígrados, se vierte 16 aguas. Ya, un calorímetro es un recipiente nada más, donde va a suceder que va a haber un cambio, va a haber un cambio de temperatura, ¿no? O sea, va a suceder un proceso térmico, ¿no? Un calorímetro es un recipiente que tiene la particularidad también de no sacar calor hacia el exterior ni recibir calor del exterior. ¿Ya? Eso es un calorímetro, un recipiente cualquiera. Entonces dice que este calorímetro es equivalente a que si yo tuviese agua, 80 gramos de agua a 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces podemos trabajar a ese calorímetro como si fuese agua a 80 grados, 80 gramos de agua a 0 grados centígrados. ¿Sí? Dentro de ese calorímetro se va a vertir 16 gramos de agua a 60 grados centígrados. Te pregunta la temperatura final del equilibrio. Hacemos lo mismo que hace un momento. El calorímetro es equivalente, dice, a tener 80 gramos de agua a 0 grados centígrados. Vuelvo a repetir que nuestro sistema lineal vamos a ponerlo de forma ordenada, de menor a mayor. Entonces ponemos acá 0 grados centígrados de agua. Tenemos agua. Y se encuentra en masa 80 gramos. ¿Listo? Ya sabes cuánto es su calor específico, pues, ¿no? 1. Listo. Por acá tenemos, en cambio, vamos a agregar a este calorímetro, ¿no? Vamos a agregarle agua, 16 gramos de agua, 16 gramos de agua, acá también hay agua, ¿listo? Con un calor específico también que vale 1, pues, ¿no? Y ya sabes que si estamos en contacto ellos dos, ¿qué va a suceder? Que va a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿no? Porque se encuentran inicialmente a temperaturas distintas. Entonces, él va a ganar calor y él va a perder calor. ¿Qué decimos directamente? Mira, el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. Ya sabemos cómo se calcula el calor de cada uno de ellos. Entonces, reemplacemos directamente. El calor ganado sería, se mata de frente, ¿eh? Calor específico del agua, 1. Masa del agua para él, a ver, 80 gramos. Variación de temperatura, chicos, sería temperatura de equilibrio menos 0. Temperatura de equilibrio menos 0. ¿Sí? Listo, ese es el calor ganado, porque acá es donde se gana. Acá gana y acá pierde calor. Para el calor perdido, ¿qué sería? Sería calor específico 1, masa del agua, en este caso son 16 gramos, y por acá su variación de temperatura sería temperatura de equilibrio menos 60. ¿Listo? Y esto vale 0. Ya está. Operemos nada más. Por acá sería 80 veces la temperatura de equilibrio. De 80 por 0 es 0, que no consideraríamos, más 16 veces la temperatura de equilibrio. Y por acá quedaría menos 16 por 60. ¿Cuánto es 16 por 60, chicos? ¿No? Vamos a hacer otra forma. Voy a hacer otra forma para que vean que ahí podría ser más fácil. Mira, podrías hacer más fácil. Como el 1 no cuenta, no hay problema. Sí, ahí está, por ahí tiene la respuesta 9600. Pero voy a hacer otra manera, mira. Una tal vez que, no sé, debería ser más fácil para nosotros, ¿no? Sería así, mira. 80 veces la temperatura de equilibrio más, y voy a poner por acá, mira, 16 veces la temperatura de equilibrio menos 60, ¿sí? Igual a 0. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Le voy a sacar 16 acá, 16 acá. 16 de él es 1, 16 de él es 5. ¿Listo, profesor? ¿Y la 16 qué pasa? Esa 16 pasa a dividir al 0. 0 entre 16 es 0. O sea, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te quedaría por acá? Te quedaría 5 veces la temperatura de equilibrio más una vez la temperatura de equilibrio menos 60, ¿no? Porque este 1 que quedó multiplica a ellos 2 y esto es igual a 0. O sea, sería 6 veces la temperatura de equilibrio es igual a 60. Y la temperatura de equilibrio, ¿cuánto valdría? Valdría 10 grados centígrados. Listo, chicos, se acabó el problema. ¿Está bien? Listo. En algunos casos va a ser más fácil así, mira, simplificarlo. En otros, pues, si tú decides, simplemente los multiplicas, sale lo mismo, ¿no?
Saldría 80 más 16, 96, igual a 9600, y cuando pase a dividir también va a salir 10. Es lo mismo. ¿Está claro? Es lo mismo, no hay problema. Listo. Preguntas, por favor, acá, dudas, alguna consulta. Está parecido al anterior, ¿cierto? Se parece bastante al anterior. No creo que haya dificultad. Si la anterior estuvo sencilla, está también igualito. Pasemos a hacer la número 6. A ver. Dice lo siguiente. ¿Cuánto calor será necesario entregarle a 16 gramos de agua que se encuentra a 90 grados centígrados para vaporizarla? Mira, dice, en condiciones de saturación. ¿Qué cosas son las condiciones de saturación? A ver, las condiciones extremas, o sea, las condiciones que se necesitan, ¿no? Para poder vaporizar un cuerpo. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Yo tengo por acá, a nosotros nos dicen que tenemos agua. A ver, tenemos agua, ¿sí? Acá tenemos agua. ¿Listo? ¿Qué se encuentra a 90 grados centígrados? ¿Qué cantidad de agua tenemos? Tenemos 16 gramos de agua. Yo quiero vaporizarla. Pregunta, ¿yo puedo vaporizar el agua a 90 grados centígrados? ¿Es posible vaporizar el agua a 90 grados centígrados? ¿No? No. ¿Está bien? Recuerda que el proceso de vaporización implica que yo tengo que pasar de una fase líquida a una fase gaseosa. Y esto solamente se da exacto cuando se encuentra a 100 grados centígrados. Por lo tanto, yo tengo que llevar este agua, que está a 90 grados centígrados, primero tengo que llevarlo a 100 grados centígrados. ¿Qué cantidad de agua? Toda la cantidad de agua que yo tengo por acá. Los 16 gramos tengo que pasarlo a esta temperatura. Para que esto suceda, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que darle yo, asignarle a esta cantidad de agua, suministrar a esta cantidad de agua para que pase a 100 grados centígrados? ¿Qué tendríamos que suministrarle? ¿Qué tendríamos que darle? ¿Qué tendríamos que darle para que pueda pasar? No, tendríamos que, para que exista este cambio de temperatura, tendríamos que darle calor. Muy bien, excelente. Tendríamos que darle una determinada cantidad de calor para que yo pueda subir o aumentar su temperatura. ¿Está claro? ¿Sí? No te olvides que el que se encarga de modificar la temperatura de un cuerpo es el calor, pues. Ahora, una vez que ya está a estos 100 grados centígrados en agua, yo quiero que se vuelva a vapor. Entonces, voy a tener que suministrarle otro calor más. A este calor, ¿cómo se le llama? Se le conoce como calor de transformación. Un calor de transformación. ¿Listo? Ahí vamos a llamarle calor 2. Bueno, calor 2 o calor de transformación, así nada más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es lo que a nosotros nos piden, qué cantidad de calor sería necesario. El calor que yo voy a entregar, el calor total, a ver, el calor total, entonces, sería simplemente el calor 1 más el calor 2, mira. ¿Sí? Porque va a haber dos cantidades distintas de calor que yo voy a entregar. Una para hacer cambiar su temperatura y la otra, un calor para transformar, un calor para transformar. Cada uno se calcula de una manera distinta. A ver, vamos a calcularlo por acá. ¿Cómo calculamos el calor 1? Se mata, no te olvides, solamente estamos haciendo un cambio de temperatura. Entonces sería, como es agua, su calor específico es 1, ¿cierto? La masa que voy a transformar de agua, mira, es de 16. Y la variación de temperatura sería temperatura final, que es 100, menos temperatura inicial, que es 90. ¿Cuánto sería el calor 1, chicos? A ver, muy bien, por ahí ya lo tienen, 160 calorías, ¿sí? Listo, el calor 1 que yo necesito es 160 calorías. O sea, solamente para transformar agua de 90 grados centígrados a 100, 16 gramos de agua de 90 a 100, necesito 160 calorías. Ahora, ¿qué cantidad de calor? Ya tenemos el agua a 100 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor necesito para transformarlo? Para transformarlo. Entonces, esa cantidad de calor se calcula como masa por latente de ¿qué? ¿Qué proceso es? Vaporización. Por latente de vaporización. ¿Listo? A ver, la masa de agua que voy a transformar sería 16 gramos. ¿Y cuánto vale el latente de vaporización? ¿Ah? ¿Quién me dice cuánto vale el latente de vaporización? A ver, revisa tus apuntes.
¿Cuánto valdría el latente de vaporización, chicos? ¿10? No, no es 10. Es más. ¿Cuánto era el latente de vaporización? ¿54 o 540? 540. 540 calorías por grado, por gramo, ¿no? Entonces el calor de transformación sería 16 por 540, saldría 8640 calorías. ¿Listo? Ya está. Eso sería entonces, chicos, la cantidad de calor que yo necesito por acá. Por lo tanto, entonces por acá ya podemos saber qué cantidad de calor total tenemos. El calor total sería 160 calorías más los 8640 calorías. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me está dando? 8800, ¿no? 8800 calorías. Listo. Pero que nosotros podríamos representarlo como 8,8 kilocalorías. Listo, ahí está. Esa sería la respuesta entonces, chicos, para esta pregunta, ¿sí? A ver, ¿alguna consulta, alguna duda? Tal vez por ahí alguien quiere preguntar algo. No, revísalo. Si quieres lo revisamos acá, mira, vamos a ver. Acá. No me crees, acá está, mira. Acá está. Calor latente de vaporización o de condensación, 540, ¿no? Calorías por gramo. 540 calorías por gramo. ¿Sí? Listo, ahí está. Comprobado, ¿no? Listo, ahí está. Muy bien. Listo, chicos. ¿No hay consultas? Una pregunta más para finalizar, por favor. La última pregunta. Pasemos a la última. A ver, dice, ¿cuántas calorías es necesario para derretir 0,03 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados en condiciones de saturación? Vamos a derretir hielo. La masa de hielo, vamos a poner por acá, mira, la masa del hielo es ¿cuánto? Es 0,03 kilogramos, pero nosotros lo queremos en gramos. ¿Cuánto sería entonces por acá, chicos? Ya, con eso terminamos. Con esto terminamos. Muy bien, sería 30 gramos. Con esto terminamos y nos vamos a comer todos juntos. ¿Listo? Ya está. La temperatura del hielo que se encuentra, ¿a qué temperatura se encuentra? Dice hielo a temperatura de 0 grados centígrados. Así nada más, mira. Queremos derretirlo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de saturación para que nosotros podamos derretir? ¿Qué significa derretir? Derretir significa que vas a pasar hielo de sólido a líquido. O sea, a este proceso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama cuando pasa de sólido a líquido? Se llama fusión. ¿Listo? De sólido a líquido, fusión. Muy bien. Ya están las condiciones de saturación, ¿eh? Porque tenemos, para pasar de sólido a líquido, tiene que estar a 0 grados centígrados. Entonces ya está. Simplemente vamos a cambiar esto. Tenemos, vamos a hacer, mira, en nuestro diagrama lineal que tenemos, por acá, si quieren ustedes van a decir, tenemos hielo a 0 grados centígrados, ¿listo? Y de ese hielo tenemos 300 gramos. ¿Qué cantidad de calor le voy a administrar? Va a ser un calor de transformación, porque ya no hay que cambiar de temperatura, ya está en la temperatura de saturación. Entonces por acá tendremos un calor, ¿no? De transformación, calor de transformación. Listo. Ese calor de transformación lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcularía? Sería calor de transformación va a ser igual a la masa por el calor latente ¿de qué? Latente de fusión. Latente de fusión. Reemplacemos. La masa vale 300 gramos. ¿Cuánto vale el latente de fusión ahora? ¿Cuánto vale el latente para el calor latente para cambiarlo? Vamos a ponerle el calor nada más. Para cambiarlo de líquido a sólido, ¿sí? O perdón, de sólido a líquido, ¿no? O bueno, es lo mismo, ¿no? De sólido a líquido, líquido a sólido, es el mismo calor latente de fusión o de solidificación. ¿Cuánto vale? A ver, ¿quién tiene el valor? Perdón, acá es 30 gramos, ¿no? No me estás ayudando, ¿ah? 30 gramos de hielo es. 30 gramos de hielo. ¿54? No, 540 es de vaporización. El de fusión es 80. El de vaporización es 540. El de fusión es 80. Ahora sí. Entonces tendríamos, ¿qué cantidad de calor sería, chicos?
Multipliquen nada más. ¿Cuánto nos estaría dando? 2000, 2400, ¿cierto? 2400. 2400 calorías. Listo. Ya está. Listo. Eso sería entonces la cantidad de calor. Dense cuenta, por favor, en este ejercicio no se está pidiendo solamente cambiar de fase. Nada más. No nos está pidiendo que llevamos primero a otra temperatura y luego cambiarlo. No. Solamente cambiar de fase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto sería el final del ejercicio, ¿no? Y también de todos los ejercicios que hemos visto para el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Dudas por ahí? ¿Listo? ¿No? Creo que nos quedamos entonces acá, porque bueno, estamos dentro de la hora todavía. Listo, el último ejercicio, chicos.